Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Vincent Romano estaba de pie frente al espejo del baño de su ático, ajustándose la corbata de seda italiana. A sus 42 años, se desenvolvía con la tranquila confianza de un hombre que había construido un imperio de la nada. Su reflejo mostraba unos ojos de un gris acero que habían visto demasiado y unas manos que llevaban los callos de su juventud trabajando en la construcción antes de convertirse en uno de los promotores inmobiliarios más exitosos de Chicago. El apellido Romano significaba algo en esta ciudad. No era dinero antiguo, sino respeto ganado. Vincent había comenzado con la compra de un único dúplex a los 25 años, usando cada centavo de la herencia de su abuelo inmigrante. Ahora, 15 años después, poseía más de 200 propiedades por toda la ciudad, desde condominios de lujo hasta complejos comerciales. Y lo que es más importante, le debían favores. Contratistas, funcionarios de la ciudad, directores de banco, abogados, todos le debían algo a Vincent Romano. «Papá, ¿estás listo?». La voz de Sophie se oyó a través del dormitorio. Su hija, la única persona que todavía podía hacerle sonreír sin esfuerzo. A los 16 años, había heredado su determinación, pero la había templado con una calidez que le recordaba porque había construido todo en primer lugar. «Casi, princesa», respondió él, mirando su reloj. La fiesta comenzaba en una hora y, a pesar de haberse gastado $42,000 en lo que Amber llamaba los dulces 16 de ensueño de Sophie, Vincent sentía que algo no iba bien. Su esposa llevaba meses distante, siempre en su teléfono, siempre encontrando excusas para salir de casa. Amber Romano estaba sentada frente a su tocador, maquillándose con manos temblorosas. A sus 38 años, todavía hacía que la gente se girara para mirarla, pero la culpa la estaba carcomiendo viva. El romance con Logan había comenzado hacía 6 meses en el club de campo. Él era todo lo que Vincent no era, de dinero antiguo, refinado, que nunca había tenido suciedad bajo las uñas. Pero mientras observaba a su marido a través de la puerta del baño, sintió la familiar punzada de arrepentimiento mezclada con resentimiento. Vincent le había dado todo lo que el dinero podía comprar, pero siempre estaba trabajando, siempre construyendo, siempre planeando la siguiente adquisición. Logan la hacía sentir viva de nuevo, le hacía recordar quién era antes de convertirse en la señora Romano. El plan había sido idea de Logan: humillar a Vincent públicamente en la fiesta de Sophie, forzar una confrontación que le diera a Amber motivos para el divorcio. Logan tenía contactos con los mejores abogados del estado. Lo que Amber no sabía era que Vincent ya se había dado cuenta de los cambios. Las noches que llegaba tarde, la ropa nueva, la forma en que ella se estremecía cuando la tocaba. Había contratado a un investigador privado hacía 3 semanas, y las fotos estaban en la caja fuerte de su oficina. Estaba esperando el momento adecuado para actuar, pero nunca esperó que fueran tan audaces como para atacar primero. El gran salón de baile del Hotel Fairmont se había transformado en un paraíso invernal, con esculturas de hielo y suficientes rosas blancas como para abastecer una funeraria. Vincent no había escatimado en gastos porque Sophie había pedido un cuento de hadas, y Vincent Romano nunca le negaba nada a su hija. A medida que los invitados comenzaron a llegar, Vincent notó los sutiles cambios en el ambiente. Las amigas de Amber del club de campo parecían evitar el contacto visual, y había una corriente de conversaciones susurradas que se detenían cuando él se acercaba. Logan Fitzgerald había llegado temprano, aparentemente como amigo de la familia, pero Vincent captó la forma en que los ojos de su esposa se iluminaron al verlo. Logan era exactamente lo que Vincent había esperado: alto, rubio, el tipo de hombre que nunca había trabajado un día en su vida, pero que de alguna manera se las arreglaba para vivir en una mansión en la Kenosha Drive. Su familia era dueña de una cadena de restaurantes de lujo, y él pasaba sus días jugando al golf y gestionando fondos fiduciarios, lo opuesto a todo lo que Vincent representaba. Sophie estaba radiante con su vestido blanco, ajena a las corrientes de tensión que la rodeaban. Se movía entre la multitud como la princesa que Vincent siempre le había dicho que era, aceptando regalos y cumplidos con genuina gracia. Al verla, la determinación de Vincent se fortaleció. Viniera lo que viniera, protegería a su hija de las consecuencias. La primera señal de problemas llegó cuando Vincent se acercó a un grupo de amigas de Amber y las oyó callarse. «Señoras», asintió cortésmente, pero la señora Henderson se excusó rápidamente, seguida por las demás. Incluso el personal del catering parecía nervioso a su alrededor, aunque habían trabajado en docenas de sus eventos antes. El teléfono de Vincent vibró con un mensaje de Marcus Webb, su investigador privado. «Algo está pasando. Se están contactando con múltiples testigos. Ten cuidado esta noche».
A medida que avanzaba la noche, Vincent notó que Logan se posicionaba cerca del micrófono principal y que Amber no dejaba de mirar su reloj. Las piezas encajaban, y Vincent se dio cuenta de que se había metido en una emboscada. Pero Vincent Romano no había sobrevivido en el sector inmobiliario de Chicago, echándose atrás en las peleas. Se movió entre la multitud, su mente ya trabajando 3 pasos por delante. Si querían jugar a juegos en la fiesta de su hija, aprenderían que Vincent Romano jugaba con reglas diferentes. Los cimientos de su pequeña conspiración estaban a punto de resquebrajarse, y cuando lo hicieran, Vincent estaría listo para construir algo nuevo a partir de los escombros. Capítulo 2. La humillación. El momento llegó justo cuando Sophie estaba a punto de cortar su tarta. Logan Fitzgerald se acercó al micrófono con la confianza de un hombre al que nunca le habían negado nada en la vida. La sala se quedó en silencio mientras él golpeaba el micrófono, y Vincent sintió que todos los ojos de la sala se volvían hacia él. Damas y caballeros, la voz de Logan tenía la suavidad ensayada de alguien nacido en el privilegio. Me temo que ha habido un terrible error esta noche. Vincent dio un paso adelante, sus instintos gritando peligro, pero Logan continuó antes de que pudiera hablar. Verán, esta fiesta fue organizada y pagada por la familia Fitzgerald como un regalo para Sophie, quien pronto será mi hijastra. Vincent Romano, lamentablemente, ya no es bienvenido en esta celebración. Las palabras golpearon la sala como un golpe físico. Vincent sintió el cambio en la multitud, la forma en que la gente se apartaba de él como si tuviera una enfermedad. Amber se movió al lado de Logan, su rostro una máscara de falso arrepentimiento. Vincent, dijo ella, su voz llegando a cada rincón del silencioso salón de baile. Presenté la demanda de divorcio ayer. Logan y yo, estamos enamorados. Llevamos meses planeando esto. Sophie lo entiende, y ha elegido vivir con nosotros. Los ojos de Vincent encontraron a su hija al otro lado de la sala. El rostro de Sophie estaba pálido por la conmoción. Su boca se abría y cerraba como si no pudiera encontrar las palabras. Esto no era parte del plan que le habían contado. ¿Papá? La voz de Sophie era débil, confusa. Está bien, princesa, dijo Vincent en voz baja. Su voz se oyó a pesar de no usar un micrófono. A veces, la gente te muestra quiénes son en realidad. Logan se acercó más al micrófono, envalentonado por la atención de la multitud. La seguridad está en camino para escoltarte fuera, Romano. Esta es una fiesta privada, pagada por mi familia. Estás invadiendo la propiedad. Vincent miró a su alrededor a los rostros que había conocido durante años. El alcalde cuya campaña había financiado, el presidente del banco cuya boda de su hija había costeado, socios comerciales que habían ganado millones con sus tratos. Ninguno de ellos le sostuvo la mirada. Vincent, la voz de Amber tenía ahora un tono agudo. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Simplemente vete. El guardia de seguridad apareció en la entrada del salón de baile. No era seguridad del hotel, sino contratistas privados que Vincent no reconoció. Eran hombres grandes con trajes caros, y se movían con la confianza de gente a la que le habían pagado bien para manejar exactamente esta situación. Señor, el guardia principal se acercó a Vincent. Voy a tener que pedirle que abandone las instalaciones. Vincent se quedó perfectamente quieto por un momento, su mente procesando todo, la coordinación necesaria para este nivel de humillación, la lista de invitados que de alguna manera había excluido a sus amigos mientras incluía a los aliados de Amber, el equipo de seguridad que había sido contratado específicamente para este momento. ¿Saben qué es lo gracioso?, dijo Vincent, su voz resonando en la sala silenciosa. Yo pagué por todo esto. Cada flor, cada pieza de cristal, cada bocado de comida que están comiendo. $42,000. Logan sonrió con suficiencia. Y agradecemos tu contribución a la felicidad de Sophie. Ahora, si pudieras simplemente... Papá, espera. Sophie se liberó de la multitud, corriendo hacia él, pero Amber la agarró del brazo. Sophie, cariño, ya hablamos de esto, dijo Amber con firmeza. Es lo mejor para todos. Vincent miró a su hija, viendo la confusión y el dolor en sus ojos, y algo frío se instaló en su pecho. Sophie no había sido parte de este plan. Era tan víctima como él. Caminó hacia la salida, la multitud se apartaba ante él como si fuera radioactivo. Al llegar a la puerta, oyó la voz de Logan a sus espaldas. «Ah, y Romano», gritó Logan, su voz goteando satisfacción. «No te molestes en pasar por la casa. Amber ya ha cambiado las cerraduras». Vincent se detuvo en el umbral, con la mano en el marco. Cuando se volvió, su rostro estaba perfectamente tranquilo. «Disfruten de la fiesta», dijo en voz baja. «Disfrútenla mientras puedan».
El viaje en el ascensor fue los 2 minutos más largos de la vida de Vincent. Cuando las puertas se abrieron al aparcamiento, su teléfono comenzó a vibrar. Mensajes de texto, llamadas perdidas, correos de voz. La noticia ya se estaba extendiendo por los círculos sociales de Chicago. Vincent Romano había sido humillado públicamente, expulsado de la fiesta de su propia hija como un mendigo común. Se sentó en su Bentley por un momento, las manos firmes en el volante. Luego, sacó su teléfono e hizo su primera llamada. Marcus, soy Vincent. Necesito que aceleres todo. Y necesito que averigües quién más sabía lo de esta noche. Su segunda llamada fue a su abogado. La tercera, a su contable. Para cuando llegó a su oficina en el centro, Vincent Romano ya no era el hombre que había sido avergonzado en el Hotel Fairmont. Era algo completamente diferente. La guerra había comenzado, y Vincent nunca había perdido una guerra. Capítulo 3. El descubrimiento. La oficina de Vincent a las 2 de la madrugada solo estaba iluminada por el brillo de varias pantallas de ordenador y las luces de la ciudad más allá de los ventanales. Había pasado las últimas 6 horas haciendo llamadas, revisando archivos y componiendo un panorama mucho peor que un simple adulterio. Marcus Webb entró sin llamar, llevando una gruesa carpeta y con la expresión sombría de un hombre que había descubierto algo feo. A sus 55 años, Marcus había pasado 20 años como detective del Departamento de Policía de Chicago antes de hacerse privado, y había trabajado con Vincent en todo, desde verificaciones de antecedentes hasta espionaje corporativo. «Es grave, Vincent», dijo Marcus, dejando la carpeta sobre el escritorio. «Peor de lo que pensábamos». Vincent le indicó la silla frente a su escritorio. «¿Cuán grave? Llevan 8 meses planeando esto, no 6». Logan se acercó a Amber deliberadamente. La seleccionó en el club de campo después de investigar sus bienes. Esto no fue un romance que se fue de las manos. Esto fue un derribo calculado. Marcus abrió la carpeta, revelando fotografías, registros financieros y transcripciones telefónicas. Logan está endeudado, muy endeudado. La cadena de restaurantes de su familia está perdiendo dinero a raudales, y él personalmente está apalancado por valor de $12 millones. Su fondo fiduciario se agotó hace 2 años, y ha estado viviendo a base de crédito y cocaína. Vincent estudió los registros financieros. Así que necesita mi dinero. No solo tu dinero. Tus propiedades, tus conexiones, toda tu red. Marcus sacó un documento legal. Conseguí una copia de los papeles de divorcio que Amber presentó. Alega diferencias irreconciliables, pero lo más importante es que afirma que ha sido abusivo y que teme por su seguridad. La mandíbula de Vincent se tensó, sentando las bases para una orden de alejamiento. Exacto. Y como Illinois es un estado de divorcio sin culpa, está posicionada para reclamar la mitad de todo lo que posees. Pero aquí está lo bueno, ya ha movido la mayoría de sus activos personales a cuentas en el extranjero. Logan la ha estado asesorando sobre protección de activos durante meses. ¿Why, Sophie? La expresión de Marcus se oscureció. También ha estado trabajando en ella. Conversaciones privadas, regalos, promesas sobre su futuro. Se ha estado posicionando como el padrastro sofisticado que puede darle oportunidades que tú no puedes. Incluso organizó que se reuniera con un asesor de admisiones universitarias que se especializa en escuelas de la Ivy League. Vincent se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que había conquistado pieza por pieza. Lo jugaron perfectamente. Humillación pública para aislarme socialmente, papeles de divorcio presentados para proteger su posición legal, y han estado preparando a mi hija para que los elija a ellos en lugar de a mí. Hay más, dijo Marcus en voz baja. Rastré los movimientos de Logan durante el último mes. Se ha estado reuniendo con algunos de tus rivales comerciales, específicamente con David Kellerman. David Kellerman, el competidor más antiguo de Vincent y el único hombre en Chicago que nunca le había perdonado a Vincent haberle superado en la puja por el proyecto de la Torre Millennium 5 años atrás. Kellerman había perdido hasta la camisa en ese trato y había estado buscando venganza desde entonces. No solo se están llevando a mi familia, dijo Vincent, volviéndose hacia Marcus. Están intentando destruir mi negocio. Kellerman le ha estado pasando a Logan información sobre tus próximos proyectos, tus acuerdos de financiación, incluso tus estrategias de licitación. Con Logan pasando esa información a posibles inversores, podrían socavar sistemáticamente tus tratos y desviar capital de tus proyectos. Vincent volvió a su escritorio y abrió su portátil. Muéstrame todo. Durante las siguientes 3 horas, Marcus expuso el alcance total de la conspiración,
registros telefónicos que mostraban llamadas entre Logan y Kellerman que se remontaban a 10 meses, registros financieros que mostraban que Amber había estado moviendo dinero a cuentas ocultas, fotos de Logan reuniéndose con los socios comerciales de Vincent, sembrando semillas de dudas sobre la estabilidad y fiabilidad de Vincent. Lo más perjudicial de todo fueron las grabaciones que Marcus había obtenido por medios no del todo legales. La voz de Logan, borracho y confiado en una fiesta privada hace 2 semanas. Romano está acabado. Para cuando terminemos con él, tendrá suerte si conserva una sola propiedad. La esposa se queda con la mitad en el divorcio, y tengo a Kellerman preparado para comprar el resto a precios de saldo. Vincent cerró su portátil y se reclinó en su silla. Latration era completa. No solo personal sino professional. No solo habían destrozado su familia, habían intentado destruir todo lo que él había construido. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Marcus. Vincent guardó silencio por un largo momento, su mente analizando las posibilidades. Cuando habló, su voz era tranquila y mesurada. Quiero que compiles todo en 3 archivos separados, uno para Amber, uno para Logan y uno para Kellerman. Dosieres completos, finanzas, hábitos, debilidades, miedos. Todo. ¿Y luego? Luego vamos a enseñarles que Vincent Romano no solo juega a la defensiva. Vincent se levantó y caminó hacia la caja fuerte de su oficina, sacando un pequeño cuaderno negro que había guardado durante 15 años. Quieren destruir todo lo que he construido. Bien. Pero cuando el humo se disipe, yo seguiré en pie, y ellos habrán perdido todo lo que alguna vez les importó. Marcus había trabajado con Vincent el tiempo suficiente para reconocer ese tono. No era ira ni orgullo herido. Era una planificación fría y calculada. Vincent, ¿qué estás pensando? Vincent sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Estoy pensando en algo que mi abuelo me dijo cuando tenía 12 años. Dijo, Vincenzo, en América, puedes perderlo todo y empezar de nuevo. Pero algunas personas no merecen segundas oportunidades. Mientras el sol comenzaba a salir sobre Chicago, Vincent Romano empezó a planear la destrucción sistemática de todos los que lo habían traicionado. Y a diferencia de sus enemigos, Vincent nunca había dejado de completar un proyecto una vez que lo había comenzado. Capítulo 4. El arquitecto de la ruina. Vincent pasó la semana siguiente operando desde su oficina en el centro como un general planeando una campaña militar. La sala de conferencias se había convertido en una sala de guerra, con pizarras cubiertas de cronogramas, gráficos financieros y mapas de relaciones. Marcus había traído a 2 investigadores adicionales, y Vincent había contratado los servicios de 3 bufetes de abogados diferentes, cada uno manejando aspectos separados de lo que estaba por venir. La primera fase fue la guerra de información. Vincent había pasado 15 años construyendo relaciones por todo Chicago, y ahora activó cada una de ellas. Un almuerzo informal con el concejal Rodríguez llevó a preguntas sobre los permisos de los restaurantes de la familia de Logan. Una partida de golf con el presidente del banco Morrison resultó en una revisión discreta de la cartera de préstamos de la familia Fitzgerald. Una cena con la jueza Patricia Hawkins, puramente social por supuesto, resultó en la mención de preocupaciones sobre la ocultación de activos en procesos de divorcio. El enfoque de Vincent era quirúrgico. Nunca pidió favores explícitamente ni hizo acusaciones directas. En su lugar, simplemente planteó preocupaciones y dejó que su red sacara sus propias conclusiones. Al final de la semana, Logan Fitzgerald se encontró enfrentando inspecciones del Departamento de Salud en 3 de sus restaurantes, una auditoría del IRS de sus finanzas personales y preguntas incisivas de sus acreedores sobre su capacidad para pagar sus deudas. La segunda fase apuntaba a la posición social de Amber. Vincent sabía que la mayor debilidad de su esposa era su necesidad de aceptación entre la élite de Chicago. A través de conversaciones cuidadosamente colocadas con las personas adecuadas, comenzó a correr la voz de que Amber Romano no era la esposa agraviada que pretendía ser, sino una cazafortunas que había abandonado a su familia por un niño de papá con un problema de drogas. La señora Henderson, que había despreciado a Vincent en la fiesta, de repente se encontró desinvitada de la reunión de la Junta de Caridad a la que Amber contaba con asistir. El club de campo donde Amber y Logan se habían conocido comenzó a cuestionar el estatus de membresía de la familia Fitzgerald debido a irregularidades financieras. Incluso el entrenador personal de Amber, casualmente el hermano de uno de los capataces de construcción de Vincent, dejó de estar disponible para futuras sesiones. Pero la obra maestra de Vincent fue la tercera fase, la construcción de su caída. Aprendió algo crucial de la investigación de Marcus que ni Logan ni Amber sabían que él poseía. La cadena de restaurantes de Logan estaba efectivamente fracasando,
Pero lo más importante es que Logan había estado usando estados financieros falsificados para asegurar préstamos adicionales. Los documentos estaban ocultos en una cuenta en el extranjero que Logan creía que era imposible de rastrear. El genio informático de Vincent, un antiguo hacker llamado Tommy que se había vuelto legítimo después de que Vincent lo contratara en lugar de presentar cargos, había logrado rastrear el rastro digital. Más importante aún, Tommy había descubierto que Logan planeaba usar su matrimonio con Amber como garantía para un último y masivo préstamo que salvaría su imperio o los destruiría a ambos. Planea usar las propiedades inmobiliarias de ella como garantía, explicó Tommy durante una reunión nocturna en la oficina de Vincent. Una vez que esté casado con Amber y tenga acceso legal a sus activos a través del acuerdo de divorcio, va a ignorar tus propiedades contra un préstamo de $50 millones de inversores extranjeros. Inversores que no serán particularmente comprensivos si no pueden cobrar. Estos no son prestamistas tradicionales, añadió Marcus sombríamente. Investigué los antecedentes de los directores. Están conectados con gente muy implacable. Así que Logan no solo está robando mi dinero, dijo Vincent lentamente. Está planeando poner en riesgo a mi hija al involucrar a criminales en nuestro negocio familiar. La revelación lo cambió todo para Vincent. Ya no se trataba de dinero, orgullo o incluso venganza. Se trataba de proteger a Sophie de personas que la usarían como palanca si el plan de Logan salía mal. Vincent cogió su teléfono e hizo una llamada a un número que no había usado en 5 años. Leo, soy Vincent Romano. Necesito pedir un favor, y necesito pedirlo con mucho cuidado. Leo Torino respondió al segundo timbre. La relación de Vincent con las figuras de poder no oficiales de Chicago siempre se había mantenido cuidadosamente. Nunca había pedido nada ilegal, pero siempre había sido respetuoso y generoso cuando sus caminos se cruzaban. Ahora, esa inversión estaba a punto de dar sus frutos. Vincent, amigo mío, he oído que tuviste algunos problemas. La gente está hablando. La gente tiene que dejar de hablar, Leo. Y necesito un consejo sobre inversores extranjeros que podrían estar buscando establecer relaciones en Chicago. Hubo una pausa. Estos inversores no serán del tipo que no entiende la ley de quiebras estadounidense, ¿verdad? Podrían ser exactamente de ese tipo, Leo. Entonces podrían necesitar algo de educación sobre cómo funcionan los negocios en nuestra ciudad. Quizás decidan que Chicago no es el mercado adecuado para sus inversiones. Apreciaría que esa educación fuera exhaustiva, Leo. Considéralo hecho, amigo mío. Y Vincent, la próxima vez que alguien te falte el respeto en público, llámame primero. Ese tipo de comportamiento es malo para toda la comunidad. Vincent colgó, sabiendo que los inversores criminales de Logan pronto recibirían un mensaje muy claro sobre los peligros de hacer negocios con aficionados. Pero eso era solo el principio. Durante los siguientes 3 días, Vincent ejecutó la transacción inmobiliaria más compleja de su carrera. Usando una red de empresas fantasma y entidades en el extranjero que ni siquiera Tommy podía rastrear por completo, Vincent comenzó a comprar silenciosamente cada deuda que Logan Fitzgerald tenía: tarjetas de crédito, préstamos personales, obligaciones comerciales. Vincent las compró todas a precios muy rebajados de prestamistas que estaban felices de deshacerse de activos problemáticos. Para el jueves por la mañana, Vincent Romano era el dueño de toda la existencia financiera de Logan Fitzgerald. Cada dólar que Logan debía, ahora se lo debía a Vincent. Y a diferencia de los acreedores anteriores de Logan, Vincent no tenía interés en planes de reestructuración o calendarios de pago. La pieza final encajó cuando Vincent se enteró de que Amber había programado una reunión con su abogado de divorcios para el viernes por la tarde para finalizar sus declaraciones de bienes. Planeaba presentar una petición enmendada que reclamaría una pensión compensatoria basada en los ingresos y activos de Vincent mientras ocultaba sus propias cuentas en el extranjero. Vincent sonrió mientras hacía una última llamada. Joasa Hawkins, soy Vincent Romano. Quería agradecerle su consejo sobre la ocultación de activos en casos de divorcio. Resulta que mis preocupaciones estaban completamente justificadas. A medida que se acercaba el viernes, Vincent sintió la tranquila satisfacción de un trabajo bien hecho. Logan y Amber pensaban que estaban a días de destruirlo. En cambio, estaban a punto de descubrir que Vincent Romano había construido su imperio siendo más inteligente, más despiadado y estando mejor conectado que cualquiera que lo desafiara. La trampa estaba tendida. Ahora, todo lo que Vincent tenía que hacer era esperar a que cayeran en ella por sí mismos. Capítulo 5. La trampa se cierra. El viernes por la tarde llegó con un calor inusual para un octubre en Chicago. Vincent estaba sentado en su oficina, viendo el reloj acercarse a las 3 de la tarde,
el momento exacto en que Amber estaría sentada en la oficina de su abogado, firmando papeles que desencadenarían la fase final de su plan. A las 2:45 de la tarde, el teléfono de Vincent sonó. «Están en el edificio», informó Marcus desde su puesto de vigilancia frente a las oficinas de Harwell y Asociados. «Amber, Logan y su abogado. Parecen confiados». «Deberían», respondió Vincent. «No tienen ni idea de lo que se les viene encima». Exactamente a las 3 de la tarde, la asistente de Vincent le avisó por el intercomunicador. «Señor Romano, hay un notificador judicial aquí con documentos para su revisión». Hagali Pazer. El joven le entregó a Vincent un sobre grueso con manos temblorosas. La noticia de lo que le estaba pasando a Vincent Romano ya se había extendido por la comunidad legal, y nadie quería estar asociado a su caída. Vincent le dio una generosa propina al notificador y lo despidió. La demanda de divorcio era exactamente lo que Vincent había esperado. Amber afirmaba haber sido una esposa maltratada que vivía con miedo, contribuyendo por igual al éxito del matrimonio. Solicitaba la mitad de todos los bienes, la custodia total de Sophie y una pensión compensatoria mensual de $50,000. La demanda pintaba a Vincent como un hombre controlador, posiblemente violento, que había aislado a su esposa de sus amigos y familiares. Vincent dejó los papeles a un lado e hizo su primera llamada. «Joyce Morrison, soy Vincent Romano. Tengo un pequeño asunto legal que podría requerir su atención. Implica algunas irregularidades financieras preocupantes de las que el abogado de mi esposa podría no estar al tanto». La relación de Vincent con el sistema de tribunales de familia estaba a punto de ser puesta a prueba. El juez Morrison había sido elegido con un apoyo significativo de la red política de Vincent, y debía su cargo actual a votos que Vincent había influenciado. Más importante aún, el juez Morrison era conocido por su postura estricta sobre la ocultación de activos y las declaraciones financieras fraudulentas. «Estaré encantado de revisar cualquier documento que desee presentar, Vincent», dijo el juez Morrison con cautela. «Y quiero que sepa que cualquier preocupación sobre violencia doméstica será tomada muy en serio». «Se lo agradezco, su señoría. Creo que encontrará las pruebas bastante esclarecedoras». La segunda llamada de Vincent fue a los acreedores de Logan, los que habían vendido las deudas de Logan a las empresas fantasma de Vincent. A las 3:30 de la tarde, Logan Fitzgerald recibiría llamadas simultáneas de 12 agencias de cobro diferentes, todas exigiendo el pago inmediato de sus obligaciones pendientes. La cantidad total, $14,7 millones. Su tercera llamada fue al investigador del IRS que manejaba la auditoría de Logan. Vincent tenía información adicional sobre las cuentas en el extranjero de Logan que al investigador podría interesarle. A las 3:25 de la tarde, el teléfono de Vincent se iluminó. La primera llamada era de un número que no reconoció. «Vincent». La voz de Amber estaba tensa por el pánico. «¿Qué demonios has hecho?» «No estoy seguro de a qué te refieres, Amber. Solo estoy sentado en mi oficina, leyendo tu muy creativa demanda de divorcio. El FBI acaba de entrar en la oficina de mi abogado. Tienen una orden judicial». Vincent miró por la ventana al horizonte de Chicago. «¿El FBI? Eso suena serio. ¿Qué podrían querer de ti?» «No juegues conmigo. Sé que estás detrás de esto». «Amber, estoy genuinamente confundido. ¿Estás diciendo que has hecho algo que interesaría a los investigadores federales?» La línea se cortó. El teléfono de Vincent sonó de nuevo inmediatamente. Esta vez, era Logan. «Romano, pedazo de... ¿Qué hiciste?» «Logan», dijo Vincent amablemente, «qué gusto escucharte. ¿Cómo fue la reunión de Amber con su abogado?» «Sabes muy bien cómo fue. Los federales confiscaron todos sus registros financieros, y acabo de recibir llamadas de todos los bancos a los que debo dinero». «Eso suena estresante», asintió Vincent. «Aunque, debo preguntar, ¿por qué le deberías dinero a los bancos?» «Pensé que tu familia era rica. Compraste mis deudas». Gruno Logan. «Sé que fuiste tú». «Esa es una teoría interesante. Pero incluso si alguien hubiera comprado tus deudas, eso solo importaría si has estado ocultando activos o mintiendo sobre tu capacidad de pago. No has estado haciendo nada de eso, ¿verdad, Logan?» Vincent podía oír la respiración de Logan volverse más pesada. «Esto no ha terminado, Romano. En realidad, Logan, creo que sí. Verás, cuando alguien intenta destruirme, no solo me defiendo. Me aseguro de que nunca puedan volver a intentarlo». Vincent colgó y se giró hacia su ordenador. Tommy había preparado una sorpresa especial para Logan y Amber, un dossier completo de su romance, sus delitos financieros y su conspiración contra Vincent. El dossier estaba siendo entregado simultáneamente al FBI, al IRS,
al Departamento de Policía de Chicago y a todos los principales medios de comunicación de la ciudad. Pero la verdadera belleza del plan de Vincent no eran las consecuencias legales. Era la destrucción social y financiera que seguiría. La cadena de restaurantes de Logan sería tóxica para los posibles compradores una vez que sus actividades criminales se hicieran públicas. Las cuentas en el extranjero de Amber serían congeladas a la espera de una investigación, dejándola sin acceso al dinero que había escondido. Y su círculo social los abandonaría en el momento en que sus nombres aparecieran en los periódicos. A las 4 de la tarde, Vincent recibió la llamada que había estado esperando. «Papá», la voz de Sophie era débil y asustada. «¿Puedes venir a buscarme? Mamá y Logan están discutiendo, y hay agentes del FBI aquí. No entiendo qué está pasando. Estoy en camino, princesa. Empaca lo que necesites. Vuelves a casa». Vincent salió de su oficina con la satisfacción de un trabajo perfectamente ejecutado. Logan y Amber habían pensado que estaban jugando al ajedrez, pero Vincent había estado jugando un juego completamente diferente. Habían movido piezas en un tablero mientras Vincent había estado destruyendo sistemáticamente el tablero mismo. Al anochecer, Logan Fitzgerald se enfrentaría a cargos federales por fraude bancario y evasión de impuestos. Amber Romano estaría bajo investigación por blanqueo de dinero y perjurio. Y Vincent tendría a su hija de vuelta, junto con cada centavo que intentaron robar. Pero Vincent aún no había terminado. Les había prometido que perderían todo lo que les importaba, y Vincent Romano siempre cumplía sus promesas. Capítulo 6. El ajuste de cuentas. Para el sábado por la mañana, la historia había estallado en todos los medios de comunicación de Chicago. Esposa de la alta sociedad y su amante acusados de fraude masivo, gritaba el titular del Tribune, mientras que el Sun Times optaba por «El escándalo matrimonial de los romanos sacude a la élite de Chicago». El teléfono de Vincent no había dejado de sonar desde el amanecer, pero ignoró todas las llamadas excepto las que importaban. Sophie estaba a salvo en el ático, todavía procesando todo lo que había sucedido. Vincent había pasado la noche explicándole tanto como pudo sin devastarla por completo. Tenía la edad suficiente para entender que su madre había tomado decisiones terribles, pero era lo suficientemente joven como para albergar todavía alguna esperanza de reconciliación. Vincent no tuvo el corazón para decirle que la reconciliación era imposible. Marcus llegó a las 8 de la mañana con los informes de la mañana. «Logan ha sido arrestado», anunció sin preámbulos. Los marshals federales lo detuvieron en su condominio de la Kesore alrededor de la medianoche. Encontraron 2 kilos de cocaína, lo que explica a dónde fue a parar gran parte de su dinero. Vincent sirvió café para ambos. ¿Y Amber? Todavía bajo custodia del FBI. La retienen por sospecha de blanqueo de dinero y fraude. Al parecer, sus cuentas en el extranjero contienen más que solo activos matrimoniales ocultos. Ha estado ayudando a Logan a mover dinero de la droga a través de negocios legítimos. Vincent sintió que algo frío se le instalaba en el estómago. ¿Dinero de la droga? Logan no solo era adicto a la cocaína, la traficaba. Material de alta gama, clientes famosos, muy exclusivo. Amber ha estado blanqueando las ganancias a través de compras de bienes raíces durante el último año. La revelación golpeó a Vincent como un golpe físico. Su esposa no solo lo había traicionado, había puesto en riesgo a su hija al involucrar a su familia en el tráfico de drogas. Sophie podría haber sido arrestada, acusada de complicidad, destruida antes de que su vida hubiera siquiera comenzado. Hay más, continuó Marcus sombríamente. El FBI encontró comunicaciones entre Logan y David Kellerman. Kellerman no solo estaba tratando de robar tus negocios, planeaba usar tus propiedades como centros de distribución para la operación de Logan. Vincent dejó su taza de café con deliberado cuidado. ¿Iban a convertir mis edificios en almacenes de droga? Se pone peor. Hablé con mi contacto en la DEA. Los proveedores de Logan son los mismos inversores extranjeros que iban a financiar su expansión. No son criminales tradicionales. Son parte de una organización internacional que utiliza negocios legítimos como tapaderas. Si el plan de Logan hubiera funcionado, todo tu imperio inmobiliario se habría convertido en una operación de blanqueo de dinero. Vincent caminó hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Cada edificio a su vista representaba años de trabajo, miles de empleos honestos, familias que dependían de él. Amber y Logan no solo habían intentado robar su dinero, habían intentado destruir todo lo legítimo que él había construido y reemplazarlo con algo venenoso. ¿Cuál es el cronograma para el enjuiciamiento?, preguntó Vincent. Los cargos federales avanzan rápido cuando tienen tantas pruebas. A Logan le esperan de 15 a 20 años, como mínimo. Amber podría conseguir de 10 a 12 si coopera.
Pero dada la cantidad de dinero involucrada y las conexiones con las drogas, puede que no tenga nada valioso que ofrecer a cambio. El teléfono de Vincent vibró con un mensaje de su abogado. El abogado de Amber quiere reunirse. Afirma que tiene información sobre otras víctimas. Quiere llegar a un acuerdo. Vincent mostró el mensaje a Marcus. ¿Vas a aceptar la reunión? Vincent guardó silencio por un largo momento. Organizala, pero no porque esté interesado en tratar con ella. Quiero escuchar lo que tiene que decir mientras todavía piensa que tiene algo con que negociar. La reunión se organizó para esa tarde en la oficina del abogado de Vincent. Amber llegó esposada, flanqueada por marshals federales y su abogado. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas 24 horas. Su cabello estaba despeinado, su maquillaje corrido, y sus ojos tenían la mirada desesperada de alguien que finalmente se había dado cuenta del verdadero alcance de su situación. Vincent, dijo en cuanto lo vio, gracias a Dios. Tenemos que hablar. Señora Romano, interrumpió formalmente el abogado de Vincent, Frank Sullivan, está aquí porque su abogado indicó que tiene información relevante sobre otras actividades criminales. El señor Romano está aquí como una posible víctima, no como alguien interesado en negociar. El abogado de Amber, un hombre nervioso llamado Peterson, carraspeó. Mi clienta está dispuesta a proporcionar información sobre la participación de David Kellerman en esta conspiración, así como detalles sobre otros promotores inmobiliarios que podrían haber sido objetivo de la misma organización criminal. Vincent se reclinó en su silla. Estoy escuchando. Hay otros 3 promotores en Chicago que han sido objetivo, dijo Amber rápidamente. Logan ha estado aplicando la misma estafa con ellos. Identificar a hombres ricos con esposas hermosas, seducir a las esposas, usar los divorcios para acceder a los activos de los maridos para el blanqueo de dinero. No fuimos los primeros, Vincent. Ni siquiera los segundos. Nombres, dijo Vincent fríamente. Richard Hawthorne, Michael Chun, Gary Westbrook. Logan ha estado operando este esquema durante 2 años. Los inversores extranjeros han estado usando bienes raíces de Chicago para blanquear dinero de operaciones de droga en México y Colombia. Vincent conocía los 3 nombres. Hawthorne se había suicidado hacía 6 meses después de perderlo todo en un divorcio complicado. Chun había desaparecido, y los rumores sugerían que había huido del país. Westbrook todavía estaba luchando en su divorcio, pero su esposa ya había vaciado sus cuentas. ¿De cuántas propiedades estamos hablando?, preguntó Frank. Más de $1,000 millones en bienes raíces por toda la ciudad, respondió Amber. Vincent, iban a usar tu red como la pieza central de toda la operación. Tu reputación, tus conexiones, tu legitimidad, les habría dado acceso a todos los principales proyectos de desarrollo en Chicago. Vincent sintió todo el peso de lo que casi había sucedido. «Why, Sophie?» El rostro de Amber se descompuso. Logan dijo que ella nunca tendría que saberlo. Dijo que la enviaríamos a un internado en Suiza, que la mantendríamos alejada de todo. Pero ahora sé que era mentira. La habrían usado a ella también, Vincent. Como palanca, como tapadera, como lo que necesitaran. Vincent se levantó. Frank, ¿qué necesita la fiscalía de la señora Romano para asegurar sentencias máximas para todos los involucrados? Cooperación total. Nombres, fechas, registros financieros, registros de comunicación, todo lo que sabe sobre toda la red. Vincent miró a Amber por un largo momento. Seguía siendo la madre de su hija, la mujer que una vez había amado, pero tomó decisiones que podrían haber destruido no solo a él, sino a Sophie y a docenas de otras familias inocentes. Coopera plenamente, le dijo. Diles todo. Y quizás, cuando salgas de la cárcel en 10 años, Sophie todavía recuerde quién solías ser antes de convertirte en esto. Amber comenzó a llorar, pero Vincent ya caminaba hacia la puerta. Había oído suficiente. Mientras salían de la reunión, Marcus preguntó, ¿qué sigue? Vincent sacó su teléfono e hizo una llamada. Kellerman, soy Vincent Romano. Tenemos que hablar. Capítulo 7. La confrontación final. La oficina de David Kellerman en el Millennium Club ocupaba el último piso de un edificio que Vincent había intentado comprar 3 veces en la última década. A sus 62 años, Kellerman era dinero antiguo de Chicago, el tipo de hombre que creía que el éxito era algo que se heredaba en lugar de ganarse. Su odio por Vincent iba más allá de la rivalidad empresarial. Era el desprecio de alguien que pensaba que Vincent no pertenecía a su mundo. La reunión se fijó para el domingo por la noche, en terreno neutral según Kellerman. Vincent llegó solo, a pesar de las preocupaciones de Marcus por su seguridad.
Algunas conversaciones requerían privacidad, y Vincent sospechaba que este sería su último encuentro cara a cara por mucho tiempo. Kellerman esperaba en su oficina, con un vaso de whisky en la mano y otro servido para Vincent. El hombre mayor parecía notablemente tranquilo para alguien cuya conspiración criminal acababa de ser expuesta a los investigadores federales. Vincent, Kellerman asintió hacia la silla frente a su escritorio. Supongo que estás aquí para regodearte. Estoy aquí para entender, respondió Vincent, ignorando la bebida ofrecida. Lo tenías todo, David. Dinero, reputación, conexiones. ¿Por qué tirarlo todo por la borda para hacerme daño? Kellerman sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? ¿Crees que esto se trataba de dinero o de negocios? Estás perdiendo de vista el panorama general por completo. Entonces explícamelo. Kellerman se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina, mirando el horizonte de Chicago. Mi familia construyó esta ciudad, Vincent. Mi bisabuelo tendió las primeras vías de tren. Mi abuelo construyó la mitad de los edificios del centro. Mi padre dio forma al panorama político que hizo posible el Chicago moderno. Y tú lo has llevado todo a la ruina, observó Vincent. Poor gente como tú. Kellerman se giró, con el rostro enrojecido por la ira. Vienes aquí con tu origen de clase trabajadora y tu abuelo inmigrante, y crees que puedes simplemente tomar lo que mi familia pasó generaciones construyendo. Compras edificios, influyes en políticos, das forma al futuro de la ciudad como si tuvieras algún derecho a ello. Vincent se reclinó en su silla. Así que esto se trataba de mantenerme en mi lugar. Esto se trataba de restaurar el orden natural. Logan vino a mí hace 18 meses con una proposición. Usar a tu esposa para destruirte desde dentro mientras yo socavaba sistemáticamente tus relaciones comerciales. Era elegante, en realidad. Perderías todo, personal y profesionalmente, y las piezas volverían a caer en manos de la gente que realmente las merece. Gente como tú y Logan. Gente con clase. Gente que entiende que algunas posiciones en la sociedad se ganan por herencia, no solo por ambición. Kellerman volvió a su escritorio. El fracaso de Logan fue involucrarse con criminales. Eso nunca fue parte de mi plan. Vincent estudió el rostro de Kellerman. Pero ¿sabías lo de las drogas? Por primera vez, la compostura de Kellerman se resquebrajó ligeramente. Sabía que Logan tenía hábitos caros. No me di cuenta del alcance de sus operaciones hasta que fue demasiado tarde para salirme limpiamente. Así que cuando comenzó una investigación federal, decidiste dejar que Logan y Amber cargaran con la culpa mientras tú desaparecías silenciosamente hacia la jubilación. Algo así, admitió Kellerman. Mis abogados ya han negociado inmunidad a cambio de cooperación. Testificaré contra Logan y proporcionaré pruebas sobre blanqueo de dinero, pero no enfrentaré ningún cargo yo mismo. Vincent sintió una familiar ira fría instalarse en su pecho. Destruiste a 3 familias antes que a la mía, David. Hawthorne se suicidó por lo que tú y Logan le hicisteis. Chum perdió a sus hijos en la batalla por la custodia y huyó del país. Westbrook está luchando por su vida en el tribunal de divorcios. Bajas de guerra, dijo Kellerman con desdén. Además, todos eran nuevos ricos de todos modos. Trepadores sociales que se habían vuelto demasiado grandes para sus posiciones. Vincent se levantó lentamente. ¿Y qué hay de Sophie? ¿Cuál era tu plan para mi hija? Sophie habría estado bien. Logan en realidad le tenía bastante aprecio. Habría tenido oportunidades, educación, acceso a los círculos sociales adecuados. Bajo la guía adecuada, podría haberse vuelto bastante adecuada para nuestra comunidad. Tu comunidad, repitió Vincent. La que incluye a traficantes de drogas y blanqueadores de dinero. Kellerman agitó la mano con desdén. Las actividades extracurriculares de Logan fueron lamentables, pero no definen el principio más amplio. Chicago necesita ser dirigida por gente que entienda sus tradiciones, su historia, su estructura social adecuada. Vincent caminó hasta el escritorio de Kellerman y colocó ambas manos sobre la superficie, inclinándose hacia adelante. Tienes razón en una cosa, David. Chicago necesita ser dirigida por gente que la entienda. Pero tú no entiendes esta ciudad en absoluto. He vivido aquí toda mi vida. Has existido aquí toda tu vida, interrumpió Vincent. Nunca has construido nada, nunca has creado empleos, nunca has mejorado la vida de nadie. Solo has heredado, consumido y te has quejado. Chicago no se trata de linajes o herencia o de conocer a la gente adecuada en los clubes adecuados. Se trata de trabajo. Se trata de hacer algo de la nada. Se trata de ganarse lo que se tiene. El rostro de Kellerman enrojeció. ¿Crees que tu éxito te hace mejor que yo?
¿Crees que construir viviendas de bajo coste y centros comerciales te da derecho a sermonearme sobre esta ciudad? Vincent S. Andarizo. Creo que proteger a mi hija de gente como tú me da el derecho de hacer lo que quiera con gente como tú. Por primera vez, Kellerman pareció inseguro. ¿De qué estás hablando? Vincent sacó su teléfono y le mostró a Kellerman una serie de fotografías. ¿Recuerdas cuando dijiste que negociaste inmunidad? Eso se basaba en que los investigadores federales creían que eras un actor secundario que se había metido en algo que le superaba. Pero estas fotos te muestran reuniéndote con los proveedores de Logan hace 6 meses, planeando la expansión de su operación en el sector inmobiliario de Chicago. El rostro de Kellerman se puso pálido. ¿De dónde sacaste eso? He tenido investigadores siguiendo a Logan durante meses, David. Sé de cada reunión, cada llamada telefónica, cada transacción financiera, incluidas aquellas en las que tú personalmente arreglaste que se invirtiera dinero de la droga en propiedades específicas por toda la ciudad. Eso es imposible. Fui cuidadoso. Fuiste descuidado, codicioso y lo suficientemente estúpido como para pensar que podrías destruir a mi familia sin consecuencias. Vincent guardó su teléfono. Tu acuerdo de inmunidad estaba condicionado a la divulgación completa y la cooperación. Pero mentiste a los investigadores federales sobre el alcance de tu participación. Eso es un delito grave. Kellerman se levantó rápidamente, derribando su silla. No puedes probar nada de esto. No tengo que probarlo, David. Solo tengo que proporcionárselo a las personas adecuadas y dejar que saquen sus propias conclusiones. Vincent se movió hacia la puerta. Para mañana por la mañana, el FBI tendrá todo lo que sé sobre tu participación en esta conspiración. Tu acuerdo de inmunidad será revocado y te enfrentarás a los mismos cargos que Logan. Espera, llamó Kellerman desesperadamente. Podemos llegar a un acuerdo. Tengo información sobre otras operaciones criminales en la ciudad. Puedo serte útil. Vincent se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué sería valioso para mí, David? Que gente como tú aprendiera que hay consecuencias por herir a familias inocentes. Que gente como tú entendiera que Chicago pertenece a todos los que están dispuestos a trabajar por ella, no solo la gente que resulta nacer en las familias adecuadas. Vincent, por favor, tengo 62 años. Una condena federal sería una sentencia de muerte. Vincent miró a Kellerman por última vez. Deberías haber pensado en eso antes de decidir atacar a mi hija. Mientras Vincent salía del Millennium Club, sintió una sensación de plenitud que no había experimentado desde la noche de la fiesta de Sophie. Kellerman se enfrentaría a la justicia, Logan ya estaba bajo custodia federal, Amber pasaría la próxima década en prisión y Sophie estaba a salvo. Pero mientras conducía por las calles de la ciudad hacia su casa, Vincent se dio cuenta de que su victoria se sentía hueca. Había ganado la guerra, pero el costo había sido todo lo que había pasado 15 años construyendo. Su matrimonio, su confianza en otras personas, su creencia de que el éxito y el trabajo duro eran suficientes para proteger a las personas que amaba. Mañana, comenzaría a reconstruir. Pero esta noche, solo quería ir a casa con su hija y recordar por lo que había estado luchando todo el tiempo. Capítulo 8. El precio de la victoria. 2 meses después, Vincent estaba de pie en el Tribunal Federal mientras Logan Fitzgerald era sentenciado a 25 años en una prisión federal. Las palabras del juez resonaron en la sala abarrotada. Los crímenes del acusado representan no solo un fraude financiero, sino un esfuerzo sistemático por corromper negocios legítimos y poner en peligro a familias inocentes. Logan había envejecido drásticamente durante su tiempo bajo custodia. El hombre confiado y privilegiado que había humillado a Vincent en la fiesta de Sophie había desaparecido, reemplazado por alguien con los ojos hundidos y destrozado. Cuando los ojos de Logan se encontraron con los de Vincent a través de la sala, no había ira ni desafío, solo el reconocimiento de una derrota total. La sentencia de Amber había sido la semana anterior. 12 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante 8 años. Intentó hablar con Vincent después, preguntarle por Sophie, pero Vincent se había alejado sin decir una palabra. Algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden ser reconstruidos. La caída de David Kellerman había sido la más espectacular. El hombre que había reclamado inmunidad se convirtió en el objetivo más valioso de la fiscalía una vez que se reveló su verdadero nivel de implicación. Enfrentándose a cadena perpetua, había intentado suicidarse en su celda 3 semanas después de su arresto. Sobrevivió, pero la experiencia lo había quebrado por completo. Su juicio estaba programado para el mes siguiente, pero todos esperaban que se declarara culpable y aceptara cualquier acuerdo que los fiscales ofrecieran. El imperio de Vincent no solo había sobrevivido al asalto, sino que había emergido más fuerte.
La investigación federal lo había absuelto de cualquier delito, y su cooperación con las fuerzas del orden le había ganado el respeto en toda la ciudad. 3 grandes proyectos de desarrollo que habían estado estancados durante meses avanzaron de repente una vez que se eliminó el sabotaje de Kellerman. Pero la victoria había tenido costos que Vincent todavía estaba calculando. Sophie se había mudado de nuevo al ático, pero su relación seguía siendo frágil. Iba a un terapeuta 2 veces por semana, tratando de procesar la realidad de que su madre era una criminal y que su futuro padrastro había estado usando a su familia para el blanqueo de dinero. Algunos días, parecía la joven segura de sí misma que Vincent recordaba. Otros días, apenas le hablaba. «¿Papá?» Sophie llamó a la puerta de su oficina una noche de jueves. «¿Podemos hablar?» Vincent levantó la vista de los contratos que había estado revisando. Sophie estaba en el umbral, con una de sus viejas camisetas de la empresa de construcción, pareciendo más joven que sus 16 años. «Por supuesto, princesa. ¿Qué tienes en mente?» Sophie se acomodó en la silla frente a su escritorio, la misma silla donde Marcus le había entregado las pruebas de la conspiración, donde Vincent había planeado su venganza, donde se habían tomado docenas de decisiones cruciales en los últimos meses. «He estado pensando en lo que pasó», dijo con cuidado. «Sobre mamá, sobre Logan, sobre todo». Vincent dejó su bolígrafo y le prestó toda su atención. «¿Qué pasa con eso? Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Entiendo que eran criminales y que tenías que protegernos. Pero», hizo una pausa, buscando las palabras, «a veces me pregunto si podría haber habido otra manera». Vincent había estado temiendo esta conversación. ¿Qué tipo de otra manera? No lo sé. Quizás si te hubieras enfrentado a mamá antes de que todo se pusiera tan mal. Quizás si hubieras intentado conseguirle ayuda en lugar de destruirla. Vincent se reclinó en su silla. «Sophie, tu madre tomó decisiones que te pusieron en peligro. Estaba ayudando a traficantes de drogas a usar a nuestra familia como tapadera para actividades criminales. Si no los hubiera detenido, podrías haber sido arrestada, acusada de complicidad, enviada a la cárcel tú misma». «Lo sé», dijo Sophie en voz baja. «Y te agradezco que me protegieras. Pero sigues siendo mi madre. Y ahora se ha ido por 12 años. Para cuando salga, tendré 28 años. Probablemente tendré mis propios hijos que ella nunca conocerá». Vincent sintió el peso familiar de las decisiones difíciles. «¿Preferirías que hubiera dejado que destruyera a nuestra familia?» «No», dijo Sophie inmediatamente. «Pero desearía que hubiera habido una manera de salvarla en lugar de solo castigarla». Vincent guardó silencio por un largo momento. «¿Crees que ella quería ser salvada?» Sophie lo consideró. «Creo que estaba asustada y confundida y tomó decisiones terribles. Pero creo que si le hubieras dado la oportunidad de elegir de otra manera, podría haberla tomado. Tuvo meses para elegir de otra manera, Sophie. Cada día que pasó con Logan, cada mentira que dijo, cada dólar que le ayudó a robar, todo eso fueron elecciones. Pero ella no sabía lo mal que se iba a poner», insistió Sophie. «Pensó que solo era un romance y un divorcio. No entendió lo de las drogas y el blanqueo de dinero hasta que fue demasiado tarde». Vincent estudió el rostro de su hija, viendo tanto su propia determinación como algo más. Una capacidad de perdón que él había perdido en algún punto del camino. «Probablemente tengas razón», admitió. «Si hubiera manejado las cosas de otra manera, quizás tu madre estaría recibiendo ayuda en lugar de cumplir una condena en prisión. Pero no puedo cambiar lo que pasó, Sophie. Solo puedo asegurarme de que nunca vuelva a suceder». Sophie asintió. «Lo sé, y no te culpo por protegernos. Solo que», se interrumpió. «Solo que desearías que tu padre no fuera el tipo de hombre que destruye a la gente cuando le hacen daño. Desearía que fueras el tipo de hombre que pudiera perdonar a la gente cuando le hacen daño», corrigió Sophie suavemente. Vincent sintió que algo se le retorcía en el pecho. «El perdón es un lujo que no puedo permitirme, princesa. El mundo está lleno de gente que se aprovechará de la piedad, que ve la bondad como debilidad. Si perdono a la gente que hirió a nuestra familia, solo animo a otros a intentar lo mismo». «Pero ¿y si el perdón no se trata de ellos?», preguntó Sophie. «¿Y si se trata de ti? ¿De no llevar toda esa ira contigo para siempre?» Vincent miró a su hija y vio una sabiduría que él nunca había poseído a su edad. Quizás esa era la diferencia entre ellos. Ella había heredado su fuerza, pero no su frialdad, su determinación, pero no su crueldad. «Pensaré en lo que has dicho», prometió. Sophie sonrió por primera vez en semanas. «Eso es todo lo que puedo pedir». Después de que ella se fue, Vincent se sentó solo en su oficina, rodeado de las pruebas de su victoria. Cada enemigo había sido derrotado, cada amenaza neutralizada,
cada cuenta saldada. Pero mientras miraba las luces de la ciudad abajo, se dio cuenta de que Sophie tenía razón en una cosa. Llevaba un peso que iba más allá de proteger a su familia. Llevaba la necesidad de no volver a ser vulnerable nunca más, de no volver a confiar nunca más, de no arriesgarse a ser herido nunca más. Y ese peso lo estaba convirtiendo en alguien que no estaba seguro de querer ser. Capítulo 9. Nuevos cimientos. Un año después de los juicios, Vincent estaba en la obra de su proyecto más reciente, un centro comunitario en el mismo barrio donde su abuelo se había establecido por primera vez en Chicago. El edificio albergaría programas de formación laboral, cuidado extraescolar para familias trabajadoras y servicios de incubación de pequeñas empresas. No era el uso más rentable del terreno, pero sentía que era el correcto. Sophie estaba con él, con botas de trabajo y un casco, pareciendo en todo la heredera de su imperio. A los 17 años, había desarrollado un interés en la planificación urbana y el desarrollo sostenible que impresionaba incluso a los arquitectos más experimentados de Vincent. También había desarrollado una vena independiente que le recordaba a diario que era su propia persona, no solo su hija. El ala sur va a ser preciosa, dijo Sophie, revisando los últimos planos. Me encanta cómo has diseñado los espacios de reunión comunitarios para que fluyan hacia las áreas exteriores. Fue tu sugerencia, le recordó Vincent. Dijiste que la gente necesitaba espacios donde pudieran reunirse de forma natural, no solo salas de reuniones formales. Sophie sonrió. A veces tengo buenas ideas. A veces, asintió Vincent, aunque ambos sabían que sus ideas habían dado forma a cada aspecto del proyecto. Marcus se les acercó a través de la obra, llevando una carpeta que Vincent reconoció, actualizaciones mensuales sobre las personas que habían destruido. Vincent las había pedido inicialmente para asegurarse de que sus enemigos no estuvieran planeando un regreso, pero últimamente, se había estado cuestionando porque todavía necesitaba saberlo. ¿Actualizaciones?, preguntó Marcus. Vincent tomó la carpeta, pero no la abrió. Solo dime lo básico. Logan ha sido trasladado a un centro de mínima seguridad en Pensilvania. Prisionero modelo, Apparentmont. Da clases de alfabetización a otros reclusos. Es elegible para su primera audiencia de libertad condicional en 18 años. Y Amber sigue en el Centro Federal para Mujeres de Ohio. Ha obtenido su GED y ha comenzado a trabajar para obtener una licenciatura en trabajo social. Historial disciplinario limpio. Las cartas de Sophie parecieron significar mucho para ella. Vincent miró a su hija, que examinaba estudiosamente los planos y fingía no escuchar. Sophie le había estado escribiendo a su madre durante 6 meses, a pesar de las objeciones iniciales de Vincent. Las cartas parecían ayudar a Sophie a procesar sus sentimientos sobre lo que había sucedido. Kellerman, Marcus vaciló, se suicidó hace 3 meses. Los funcionarios de la prisión dijeron que había estado luchando contra la depresión desde su sentencia. Vincent sintió una inesperada punzada de arrepentimiento. Había querido que Kellerman enfrentara las consecuencias de sus acciones, pero nunca lo había querido muerto. Otro peso que añadir a la colección. Es suficiente por hoy, dijo Vincent, devolviéndole la carpeta a Marcus sin abrir. Ya no necesito actualizaciones mensuales. Marcus pareció sorprendido. ¿Estás seguro? Puedo seguir monitoreando la situación, sí. Estoy seguro. Lo hecho está. Saber más detalles no cambiará nada. Después de que Marcus se fue, Vincent y Sophie continuaron su recorrido por la obra. Caminaron por espacios que pronto albergarían programas diseñados para dar a la gente segundas oportunidades, nuevos comienzos, oportunidades para construir algo mejor. Papá, dijo Sophie mientras subían a lo que se convertiría en la plataforma de observación del edificio. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo sucedió todo? Vincent consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de que tuviera que suceder. Me arrepiento de que tu madre tomara decisiones que te pusieron en riesgo. Me arrepiento de que tuvieras que ver el lado feo de la naturaleza humana tan joven. Pero me arrepiento de cómo lo manejé. Me arrepiento de que no hubiera una mejor manera de protegerte, dijo Vincent honestamente. Pero no puedo arrepentirme de haberte protegido. Sophie sintió. He estado pensando mucho en eso. Sobre la protección y el castigo y el perdón y todo eso. ¿Y a qué conclusión has llegado? Creo que quizás no tienen que ser opuestos, dijo Sophie lentamente. Creo que quizás puedes proteger a la gente y seguir creyendo en las segundas oportunidades. Creo que quizás ser lo suficientemente fuerte como para perdonar a alguien es diferente de ser lo suficientemente débil como para dejar que te vuelvan a hacer daño. Vincent miró el barrio de abajo, familias trabajadoras,
pequeñas empresas, gente tratando de construir una vida mejor para sus hijos. Su abuelo había sido una de esas personas una vez, llegando sin nada más que esperanza y determinación. Tu madre escribe que quiere trabajar con familias afectadas por la drogadicción cuando salga, continuó Sophie. Dice que lo que le pasó a nuestra familia le ayuda a entender cómo la adicción y el crimen destruyen a personas inocentes. ¿Le crees? Creo que quiero hacerlo, admitió Sophie. Creo que quiero creer que la gente puede cambiar, que los errores no tienen por qué definir a alguien para siempre, que incluso las decisiones terribles pueden llevar a otras mejores con el tiempo. Vincent puso su brazo alrededor de los hombros de su hija. ¿Sabes lo que creo? ¿Qué? Creo que vas a ser una mejor persona que yo. Vas a construir cosas que duren más que los edificios o los negocios. Vas a ayudar a la gente de maneras que yo nunca aprendí. Sophie se apoyó en él. Aprendí todo lo importante de ti, papá, incluida la fuerza para perdonar a la gente cuando se lo merece. Mientras estaban juntos en la obra, Vincent se dio cuenta de que su mayor victoria no había sido destruir a sus enemigos, había sido criar a una hija que podía ver posibilidades de redención incluso en las situaciones más oscuras. Sophie había heredado su determinación y su inteligencia, pero también había desarrollado algo que él había perdido en el camino, la capacidad de creer en la capacidad de las personas para cambiar. Quizás eso era suficiente. Quizás construir algo bueno era más importante que castigar todo lo malo. Quizás la mejor venganza contra la gente que intentó destruir a su familia era criar a una hija que pasaría su vida ayudando a las familias a permanecer unidas. Vincent Romano había ganado su guerra, pero lo que es más importante, descubrió que las victorias más significativas no se trataban de derrotar enemigos, se trataban de proteger a las personas que hacían que la vida valiera la pena. Mientras los equipos de construcción trabajaban a su alrededor, construyendo algo que serviría a la comunidad durante generaciones, Vincent sintió una satisfacción más profunda que cualquier éxito empresarial que hubiera logrado. Había construido un imperio, pero Sophie construiría algo mejor, un legado de compasión que podría sanar las heridas que la venganza había dejado atrás. La guerra había terminado. Ahora, era el momento de construir la paz. Y ahí lo tienen, otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.